Continuamos en nuestro Seminario Nacional Ambiental en su cuarta versión que llega en este año 2024 con su tema Salud Ambiental. Esta es nuestra cuarta conferencia a cargo de Lady María Suárez Orozco. Ella es directora de Unidad Técnica de Ozono, profesional en gestión de sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos electrónicos. Invitamos a todos los asistentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, @huellasinnova si tienen alguna duda o si también de pronto después al terminar el seminario tienen alguna pregunta acerca de su certificado de asistencia. Doña Lady, puede iniciar con su conferencia. Gracias, muy buenos días, ya casi tardes para todos. Espero que no estén agotados esta última conferencia después de las anteriores tan importantes. Pues espero que no se me vayan a dormir. Tenía un video inicial, pero no pudimos como rodarlo para que ustedes estuvieran un poco más cómodos y más despejados. Como bien lo dice mi presentación, vengo de parte de la Unidad Técnica de Ozono, un equipo de profesionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, soportados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, con el objetivo de poder soportar unos compromisos que tiene Colombia en el marco de un acuerdo multilateral muy importante que es el Protocolo de Montreal. Entonces, en ese sentido, les voy a hablar acerca de algunas de las problemáticas globales más importantes que están sonando en este momento y nos vamos a ocupar específicamente de las soluciones que ha generado el Protocolo de Montreal para los problemas globales que tenemos de deterioro de la capa de ozono y de afectación a la estabilidad climática mundial. Vamos a hablar en esta primera parte un poquito de cuál es el problema del agotamiento de la capa de ozono, cuál es el problema del cambio climático rápidamente, qué ha hecho el protocolo de Montreal, cuáles son las sustancias que se controlan a través del protocolo de Montreal, cuáles son las evoluciones que ha hecho Colombia y cuáles son los principales instrumentos normativos. En este momento, a nivel de esta problemática global, les suena por allá como muy lejos, pero poco a poco se van a ir dando cuenta que vamos a ir aterrizando en un problema y en unas sustancias que conocemos todos nosotros y que usamos en todos nuestros hogares, en la industria y en muchas actividades productivas del país. Entonces, empecemos. Rápidamente, ¿qué es el agotamiento de la capa de ozono? Como ustedes bien saben, nuestra atmósfera tiene diferentes capas que nos enseñaron mucho en el colegio y una de las más importantes es la estratosfera, que está muy por encima de la troposfera. Es decir, si tomamos un metro y pudiéramos medir desde la superficie de la Tierra hacia arriba, estaríamos hablando de unos 15 kilómetros hacia arriba de la atmósfera, donde ya se empieza la troposfera, donde ya empieza la estratosfera. Nosotros aquí abajo necesitamos que la troposfera esté llena de oxígeno, porque eso es lo que respiramos y nos permite la vida en el planeta. En la estratosfera, el oxígeno cambia de función y ya no está como el oxígeno gaseoso O2. No quiero llenarlos de conceptos químicos porque me imagino que todos nuestros antecesores también les hablaron mucho de química. Y en la estratosfera el oxígeno está en forma de O3. O3, es decir, 3 moléculas de ozono, 3 moléculas de oxígeno se unieron para formar un ozono. El oxígeno comúnmente de 2 es muy estable. El ozono de 3 moléculas de oxígeno es inestable. Entonces, esa capa que tenemos en la estratosfera de ozono es muy inestable y de acuerdo con la radiación ultravioleta se va formando o deformando, se van separando o uniendo esas moléculas para formar esa capita que tenemos en la estratosfera del ozono. Esa capa, si pudiéramos coger todas las moléculas de ozono y comprimirlas, realmente es como del ancho de una moneda. Es una concentración que está en una zona, pero realmente no es muchas las moléculas de ozono que nos están protegiendo la vida en el planeta. ¿Y qué hace ese ozono en esa capa?
pues efectivamente hace el filtro, como ustedes se dan cuenta, de la luz del sol, de las radiaciones de la luz del sol. Entonces nos permite que entre la radiación ultravioleta A, filtra la radiación ultravioleta B, que sirve para unas cosas pero es dañina para otras, y no deja pasar la radiación ultravioleta C. Es decir, la vida en el planeta depende que ese equilibrio de formación y de separación se esté dando en esa capa de la atmósfera para permitir que la radiación benigna para la vida en el planeta entre. Eso es la capa de ozono. ¿Y qué es el fenómeno del agotamiento de la capa de ozono? Que efectivamente nosotros hemos generado unas sustancias que persisten mucho, que en química se llama, son muy persistentes porque tienen tiempos de vida media muy grandes. Estas sustancias excelentes para los usos que fueron creados por la química, pero que al ser tan persistentes, la característica que permite decir que son excelentes para los usos que fueron creadas, al persistir tanto, alcanzan a viajar esos 15 kilómetros hacia la atmósfera y luego hacia la estratosfera. No se han dañado porque son excelentes sustancias, y cuando llegan a la estratosfera, efectivamente lo que hacen es generar el rompimiento, acelerar mucho más ese rompimiento de las moléculas de ozono, porque esas sustancias por lo general tienen cloro o tienen bromo, que son sustancias halogenadas que rompen esa dinámica. Y tienen una capacidad de dañar muchísimos, cada 3 moléculas pueden dañar 10 millones de moléculas de ozono, y tienen unas vidas medias entre 50 y 100 años. Es decir, que una vez llegadas estas sustancias a nuestra estratosfera, su vida permanece haciendo daños durante muchos años. Entonces, esas son las sustancias que se llaman sustancias agotadoras de la capa de ozono, por las siglas SAO, que están generando ese daño en la dinámica que tenía la atmósfera del planeta de formar y de separar las moléculas de ozono, pero que nos permitían filtrar la luz del sol para que llegaran las radiaciones más benignas para la vida. Aquí vamos a ver una recreación de las imágenes de la EPA, de la NASA, de cómo se va formando en especial ese agujero que es como la disminución de la concentración del ozono en la primavera de la Antártida. Aquí estamos viendo el planeta patas arriba, es decir, la zona de abajo. Ese es el continente antártico, y aquí nos damos cuenta en qué meses efectivamente esa concentración de ozono se disminuye. El año pasado, el mayor agujero se generó del 7 al 13 de octubre y tuvo una área de 23.2 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todo el continente antártico queda desprotegido de la radiación ultravioleta. Y entonces ustedes me preguntarán, ay, bueno, pero eso es en la Antártida, a nosotros no nos afecta. Nosotros que estamos en los trópicos, aquí en la parte central del planeta, lo que sucede es que aquí somos zona de formación del ozono, y las corrientes estratosféricas migran las moléculas del ozono hacia los polos de la Tierra. Por lo general, nosotros tenemos una capa de ozono muy disminuida, siempre está con concentraciones muy bajas de ozono. No estamos generando como tal un agujero, pero sí las concentraciones efectivamente son menores. Entonces, bueno, ya explicamos qué es el agotamiento de la capa de ozono. Pero ¿por qué es tan importante la capa de ozono? Pues déjenme explicarles que la capa de ozono, primero que todo, permite la vida en el planeta.
efectivamente todos los organismos que necesitan vivir en la superficie de la Tierra y que necesitan metabolismos con la luz del sol, pues necesitan que la capa de ozono esté filtrando esa radiación ultravioleta. Adicionalmente, si no existiera la capa de ozono en la salud humana tendríamos muchísimos cánceres de piel y quemaduras, inflamación o cataratas en los ojos y debilitamiento del sistema inmunológico. Miren que el cáncer de piel es una de las principales enfermedades que produce mayores índices de morbilidad en la salud. No mortalidad, pero sí morbilidad. Y efectivamente cada vez nuestros jóvenes y niños están siendo afectados por esto. Igual las cataratas, que antes decíamos es un problema de viejitos por el envejecimiento, ya casos de cataratas y envejecimiento e inflamación de los ojos se está dando en personas cada vez más jóvenes. Y no hablemos entonces del sistema inmunológico, que efectivamente, como ustedes se dan cuenta, todos estamos muy afectados por todas las pandemias mundiales porque el sistema inmunológico está efectivamente muy afectado. En los ecosistemas terrestres y acuáticos es fundamental la capa de ozono. La capa de ozono protege la vida de los microorganismos y de los seres que soportan toda la cadena trófica de los ecosistemas. En los materiales de construcción, efectivamente, se deterioran si efectivamente no hubiera una capa de ozono que filtre los rayos ultravioletas, y la capa de ozono también incide y hace una simbiosis con todo lo que es el cambio en el clima, vientos y temperaturas. Bueno, ese es el fenómeno mundial del agotamiento de la capa de ozono. Hoy en día está muy ligado con otro fenómeno que no quiero que se confundan, pero que sí entiendan que son dos fenómenos que se están correlacionando, que es el cambio climático. Y el cambio climático, nuevamente, estamos hablando de otro equilibrio. Si en la capa de ozono había un equilibrio de formación y de deformación del ozono para generar ese filtro de la radiación ultravioleta, el cambio climático lo que se denomina es también una entorpecimiento de un equilibrio que habría entre la temperatura que llega de la radiación del sol a la superficie del planeta y la temperatura que se puede reflejar nuevamente hacia afuera. Y lo que había antes era un equilibrio perfecto donde la temperatura en la superficie del planeta permanecía en unos grados de acuerdo con las condiciones, desde luego del lugar, de las estaciones, pero en un equilibrio permanente entre lo que entraba y lo que salía. Hoy en día, efectivamente, ese equilibrio también se ha distorsionado por la presencia de otras sustancias que aquí ya no se llaman SAOs, sustancias agotadoras de la capa de ozono, sino que en este fenómeno climático se llaman gases de efecto invernadero, que lo que hacen es que ese equilibrio que había de temperatura que llega y de temperatura que sale, efectivamente se ha distorsionado y ahora son unos gases que generan como un efecto de invernadero, como si tuviéramos una capa de plástico igual que un invernadero que no permite que salga la temperatura y que cada vez se va calentando más la superficie del planeta, lo cual tiene muchos efectos en el ambiente y del ambiente hacia la salud humana y hacia la estabilidad de la vida en el planeta. Cambios de temperaturas, sequías, inundaciones, aumento de precipitaciones, cambio de rutas en las tormentas, mucha actividad ciclónica, y esos son solo los efectos que se ven en el medio ambiente. Y de ahí pues sigue todos los efectos en cuanto a la vida y a los ciclos de la economía de este planeta. Entonces, son dos fenómenos diferentes, pero que en este momento están haciendo sinergia y ya les voy a comentar por qué. Bueno, volviendo a nuestro tema, Protocolo de Montreal es el instrumento que se creó internacionalmente para proteger la capa de ozono.
para que efectivamente no se siguieran generando esas sustancias y siguieran dañando ese ozono que nos está protegiendo. Ese instrumento se firmó en el año de 1987 y pues hoy en día estamos en el 2024, es uno de los primeros instrumentos internacionales que se firmó en el seno de Naciones Unidas y que tuvo una serie de beneficios que no han tenido los demás instrumentos internacionales para defender el medio ambiente. Este instrumento siempre ha financiado que los países en desarrollo como Colombia tengan una unidad de ozono que permite que efectivamente haya un equipo de profesionales que esté trabajando en la implementación de esos compromisos. La unidad técnica de ozono de Colombia, que está cumpliendo 30 años, compartimos esa gran noticia con todos ustedes, se creó en 1994 y estamos en el 2024. La función que tiene dentro del Ministerio del Medio Ambiente es asesorar al gobierno nacional en el cumplimiento de todos estos compromisos internacionales en el marco del Protocolo de Montreal. El protocolo ha tenido 5 enmiendas, enmiendas es cambios, es ingreso de nuevas sustancias, ingresos de nuevos instrumentos que se han dado a lo largo de la vida. La última enmienda del Protocolo de Montreal es la enmienda de Kigali, la resalto porque va a ser muy importante para que ustedes entiendan por qué las dos problemáticas internacionales, afectación de la capa de ozono y cambio climático, se unen a través de esta última enmienda de Kigali, que fue la que incluyó un nuevo grupo de sustancias para controlar, que no son sustancias que agotan la capa de ozono, pero que sí son sustancias de gases de efecto invernadero, que fueron asumidas como solución para las sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero que ahora el Protocolo de Montreal quiere contribuir para poder generar una solución que ya sea definitiva y que no genere cambios en la temperatura del planeta. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esas famosas sustancias de las cuales nos están hablando? ¿Cuáles son esas SAO, esas sustancias de origen químico que las creó la industria química en los años 30, excelentes para las funciones que fueron creadas, que son, primero que todo, como refrigerantes? Entonces, ya me suena un poquito más cerca la problemática. Esas las tenemos en todas nuestras neveras y en todos nuestros equipos de aire acondicionado. Y ustedes ven que una nevera, desde que no se daña mecánicamente, siempre va a funcionar durante muchísimos años, porque es la característica de estas sustancias, son muy estables químicamente y lo que permitieron es que efectivamente, como son tan estables, resistir esos procesos de compresión y expansión, generar y quitar calor, generar frío, quitar calor en estos equipos y poder así mantenernos bien en un confort de temperatura en tierra caliente o mantener nuestros alimentos para evitar el deterioro. Pero adicionalmente estas sustancias se utilizan en la producción de espumas de poliuretano. Las espumas son las que se usan en muchos recubrimientos de viviendas, en productos en piel integral para los vehículos o en el aislamiento para efectivamente generar cuartos fríos y mantener también unas condiciones de temperatura adecuadas. Estas también están en las paredes de los equipos de refrigeración y aire acondicionado, también ayudando a mantener una temperatura. Dentro de las sustancias agotadoras de la capa de ozono había un plaguicida que fue usado en el país, que fue también muy importante en el mundo, bromuro de metilo. Es un fungicida que se utilizaba mucho en los cultivos para prevenir de hongos y sobre todo en actividades de preembarque antes de enviar cargamentos de frutas a otros países. También estas sustancias son utilizadas como aerosoles y solventes y otro uso muy importante es que son agentes de extinción de incendio. En esta presentación nos vamos a hablar solamente de estos dos usos como los refrigerantes y como extintores de incendios que ha evolucionado el país frente a esta problemática.
Entonces aquí podemos ver que efectivamente estas sustancias pueden ser usadas en mil y una aplicaciones, en equipos de acondicionamiento de aire, en refrigeración doméstica, en el transporte y acondicionamiento de los transportes que llevan todas las materias y alimentos y carnes, en la manufactura de polioles, que son una materia prima para las espumas de poliuretano, en los paneles, en la extinción de incendio, en el recubrimiento de viviendas. Esto se utiliza más que todo en países con estaciones, en los almacenamientos de cuartos fríos, de túneles de refrigeración, en los supermercados. Tiene mil y un usos, pues, para que sepan dónde están las sustancias. Colombia ha sido muy juiciosa en el cumplimiento del protocolo de Montreal. Efectivamente, hasta el momento ha desarrollado tres grandes estrategias macro. La primera estrategia fue desde el 1999 hasta el 2010, donde eliminó el primer grupo de sustancias. Estas sustancias, las más conocidas en la época de los 80 y los 90, eran los CFCs, los clorofluorocarbonos, y para extinción de incendio, los halones eran sustancias súper preferidas por todo mundo por su gran estabilidad, excelente desempeño termodinámico en la refrigeración y excelente desempeño en la extinción de incendios. Posteriormente, Colombia en el año 2011 hasta el año 2030 está desarrollando esta segunda etapa, que es la eliminación de otro anexo, el anexo C del protocolo de Montreal, donde estamos eliminando efectivamente el grupo C de los hidrofluorocarbonos. Es decir, estos fueron las alternativas transitorias a estas primeras, a los clorofluorocarbonos. Si ustedes se dan cuenta rápidamente, como para no detenerlos en la industria, en la química, aquí hay hidrógenos que reemplazaron en esas moléculas de cloros. Disminuyó mucho su potencial de daño a la capa de ozono, pero mantuvo la presencia del flúor. Si se dan cuenta, ambas moléculas, los CFCs y los HCFCs, mantienen el flúor. El flúor es el que les da la capacidad de ser un gas de efecto invernadero. Entonces, todavía la problemática, a pesar de que en este anexo C se había disminuido el daño a la capa de ozono, la problemática frente al calentamiento global continúa. Y actualmente, como ustedes se dan cuenta, estamos iniciando un plan que va de largo plazo al 2048 para eliminar efectivamente ya las sustitutas de este otro grupo de los HCFCs, que eran los HFCs, donde el cloro efectivamente se había eliminado, ya no dañan la capa de ozono, pero el flúor permanecía, y esto es lo que les da las propiedades de ser gas de efecto invernadero. En este punto, que se llama la enmienda de Kigali, es que se unen las dos convenciones internacionales, Protocolo de Montreal y Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, para luchar contra estos gases de efecto invernadero, el protocolo eliminando el consumo y la Convención Marco de Naciones Unidas eliminando las emisiones del uso de estas sustancias. Aquí se unen las dos problemáticas para hacer un esfuerzo común global de la eliminación total de estos dos problemas. Originados por los gases de efecto invernadero HFC. Los problemas de calentamiento global, además de tener HFC dentro de los gases de efecto invernadero, tienen otros gases para luchar. Entonces, como para que lo tengamos bien en cuenta, el protocolo de Montreal hace una contribución frente al gran problema de calentamiento global, pero hay otros gases de efecto invernadero con los cuales se está luchando la Convención Marco de Naciones Unidas y con sus diferentes protocolos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos evolucionado de una tecnología que empezó con el clorofluorocarbono, evolucionamos a los hidroclorofluorocarbonos, que ya tienen más bajo potencial de agotamiento de ozono, que se llama PAO,
pero que siguen manteniendo un alto potencial de calentamiento global, que es el que dice que tanta capacidad tienen de alterar la estabilidad climática. Luego pasamos a los hidrofluorocarbonos, donde ya hay cero PAO, es decir, ya no hay agotamiento de la capa de ozono, pero continúa el potencial de calentamiento global por la presencia de flúor. Y vamos hacia migrar a unas alternativas definitivas que tengan cero PAO y que el potencial de calentamiento global sea casi cero. En la refrigeración principalmente se está migrando a los hidrocarburos, al CO2, al amoníaco y a una nueva molécula que son las hidrofluorocetonas, que la presencia de flúor es mínima y están en enlaces dobles que son fácilmente rompibles, pues generan un proceso de degradación mucho más rápido de días y ya no son moléculas que van generando problemas para el calentamiento global. Colombia ha terminado el Plan Nacional de Eliminación, actualmente está casi terminando el plan de eliminación del anexo C que se llama HPMP y está iniciando, va a formular y entrega este año el plan para la eliminación de la enmienda de Kigali, que es la última enmienda del protocolo de Montreal. Entonces, en síntesis, esto es lo que ha hecho Colombia y lo han hecho todos los países del mundo, recorriendo este mismo trayecto para poder solucionar dos problemáticas globales muy importantes. En Colombia, nuestros compromisos es eliminar el consumo, pero no la definición de consumo es lo que tengamos de producción, más las importaciones, menos las exportaciones. Colombia no produce estas sustancias. Colombia exporta muy pocas sustancias, por lo que nuestro consumo simplemente son las exportaciones. Y efectivamente, como les decimos, en este momento estamos en un 87% de reducción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y ya vamos a iniciar en el 2024, congelamos y ya empezamos a dar cupos de los HFCs, o sea, de los gases de efecto invernadero, para empezar toda la escalera de reducción. ¿Qué es lo que, para que ustedes lo vean como más gráficamente? Mire, estas son las actuales sustancias que se consumen en el país como refrigerantes y agentes de extinción de incendio y agentes de espumado. Estas dos primeras líneas son las sustancias agotadoras de la capa de ozono que ya pues están siendo eliminadas y que en el año 2029 su importación va a ser cero. Y estos son los gases de efecto invernadero que están siendo importados para las aplicaciones que les mostré arriba. Si ustedes se dan cuenta, más o menos nuestras sustancias están en este rango, todavía están entre 1000 y 3000 de potencial de calentamiento global, están en este rango amarillo, rojo, naranjado, amarillo. Necesitamos que migren efectivamente durante estos años a que bajen a los potenciales de más abajo, ojalá preferiblemente pues al último renglón, que son sustancias que efectivamente, como esta última, tiene muy bajo potencial de calentamiento global y que no va a generar daño en el planeta. Aquí un resumen, pero se los dejo en la presentación, siempre la parte normativa, pero para los más interesados, ahí está el resumen de todas las normas que se han expedido en estos años para ir controlando cada uno de los anexos del protocolo de Montreal. Nosotros controlamos las importaciones a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Ventanilla Única de Comercio Exterior de la UCE. Y quería resaltarles estas últimas normas, que son las que efectivamente están dando los nuevos cronogramas. Esta resolución, la resolución 129, que es la que está controlando la SAO y está dando los últimos cupos hasta el año 2029. Para que una persona pueda importar estas sustancias debe tener licencia ambiental, debe tener cupo de importación asignado y tiene que hacer todo el trámite ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE,
Y la otra resolución, que es la 130, efectivamente, que es la que controla los gases de efecto invernadero, los HFCs, igual empieza otorgando cupos para la importación. El que necesite importar esta sustancia debe tener licencia ambiental, ya debe tener cupo y tiene que hacer todo el trámite ante la ventanilla única de comercio exterior. Pero adicionalmente nosotros también controlamos la importación de equipos y productos que tengan estas sustancias. Y la última resolución es la 0634 de 2022, donde se dice cuáles son los equipos de refrigeración, aire acondicionado, productos de espuma, equipos de extinción de incendio y mezclas de extinción de incendio, solventes y aerosoles, que están controlados para que no lleguen con las sustancias que ya hemos prohibido de los anexos A, B y C y E, y que solo sean permitidas las sustancias que en este momento están siendo permitidas en el país. Bueno, espero que no se me hayan dormido con esta primera parte, que era como la problemática general ambiental, para que ustedes entiendan muy bien cuáles son los dos problemas a los cuales estamos atacando con el control de estas sustancias. Ahora sí, como me pidieron la organización del evento, me pidió que por favor hablara específicamente como de dos sustancias que están muy de la mano con todos nosotros en las oficinas, en las casas, y es los refrigerantes. Entonces, esta segunda parte vamos a hablar acerca de los refrigerantes, cuáles son las consideraciones en el uso de los refrigerantes, cuáles son las características de peligrosidad, cuáles son los puntos en la gestión ambiental de los refrigerantes, comentarles que existe en el país una red de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes, que hay una app para todos los que se dedican a ser técnicos de refrigeración para que puedan gestionar el refrigerante, puedan reciclarlo, y cuál es el ciclo entonces completo de la gestión de los refrigerantes. Estas fotos que ustedes ven aquí, muchos de ustedes no los conocen, pero así vienen las presentaciones de los refrigerantes en pimpinas o cilindros grandes, medianos o hasta laticas muy portátiles, dependiendo de la necesidad. Entonces, empezamos. Entonces, ¿qué son los refrigerantes? Nosotros en la vida cotidiana tenemos una serie de necesidades, es decir, en tierra caliente no podemos vivir en algunos lugares sin tener al menos una temperatura de confort, al menos que sean 20 y pico de grados, o bueno, o en Cartagena que lo bajan el aire acondicionado hasta 14 grados, pero necesitamos tener una temperatura que nos permita desarrollar nuestras actividades diarias. Esa es la temperatura de confort. También tenemos las necesidades de mantener nuestros alimentos y de que lleguen tal como se cosecharon o se produjeron hacia las mesas de los comensales, y efectivamente también hay toda una cadena de frío, toda una industria que necesita utilizar equipos de frío. Todos los procesos industriales necesitan también, la mayoría de procesos industriales, algunas etapas en su producción que tienen que estar enfriándose para poder lograr el producto que necesitan. Entonces, todas esas necesidades, tanto domésticas como comerciales como industriales, se surten a través de equipos de refrigeración y aire acondicionado, pues que nosotros llamamos RAC. Nos gustan mucho las siglas, en los cuales pues hay toda una serie de temperaturas que se están intercambiando para lograr efectivamente esos niveles de confort. Pero disponer de estos equipos de refrigeración o aire acondicionado pues requieren ciertos costos de mantenimiento. Hay que estar contratando técnicos y empresas de mantenimiento que estén certificados en las normas de competencia laboral. Hay un consumo de energía, hay una carga inicial de estos refrigerantes, de refrigerantes para estos equipos, pues que eso es necesario, pero adicionalmente la vida no es perfecta y por lo general estas instalaciones, sobre todo cuando no se utilizan técnicos certificados, quedan con problemas de fugas.
Entonces viene otro problema adicional, sobre todo se da mucho en instalaciones industriales y comerciales, en supermercados, donde efectivamente dentro de los presupuestos también tienen que tener un presupuesto para el consumo anual de refrigerante. Se supone que un circuito de estos no debería tener fugas, pero ellos tienen que estar recargando los circuitos para evitar, para compensar lo que las fugas están. Y este es el ciclo del uso de un sistema de refrigeración y aire acondicionado que tiene refrigerantes. Ahora, miremos cuáles son las características de los refrigerantes. Los refrigerantes son gases a presión. Ustedes se dan cuenta de los cilindros en los que vienen. Ahorita casi todas las alternativas tienen ciertas propiedades de peligrosidad, empezando por inflamabilidad. La clasificación de los refrigerantes, los rangos de inflamabilidad va desde la clase 1 hasta la clase 3, donde los 1 no son inflamables y los 3 son altamente inflamables, y los 2 de la mitad se han creado simplemente para viabilizar el uso, pero realmente el ser de baja inflamabilidad o inflamable mediano, de todas maneras las características de manejo y de precaución y de seguridad tienen que ser como si fuera altamente inflamable. Entonces existe la clase 1, la clase 2L, la clase 2 y la clase 3. Y en cuanto a toxicidad, los gases refrigerantes también algunos pueden llegar a ser tóxicos, y efectivamente existen dos clases: clase A, que no tiene efectos crónicos, y clase B, que tiene efectos crónicos dentro de la toxicidad. Pero adicionalmente, los gases refrigerantes, como vimos en la primera parte de mi presentación, pues tienen los dos problemas ambientales, que o pueden generar peligros para la capa de ozono, o que también son gases de efecto invernadero y generan daño a la estabilidad climática del planeta. Entonces, esas son las características de peligrosidad de los refrigerantes, que implican efectivamente que hagamos un uso racional y que apliquemos las buenas prácticas para poder prevenir efectivamente que generen el daño en el planeta, mientras se van sustituyendo por alternativas que no generen esos daños. Entonces, aquí, como buenos ambientalistas, ustedes saben que nosotros siempre tenemos nuestro ciclo de gestión, donde la primera actividad de gestión ambiental es la prevención, luego luchar por reutilizar las cosas antes de que salgan al ciclo de los residuos, y luego en los ciclos de los residuos tratar de hacer el reciclaje, la valoración, y por último, las opciones, la disposición o valoración o tratamiento térmico para disposición final. Entonces, siempre nosotros luchamos para que esto sea cada vez menor. Recuerden la pirámide de la gestión, que me imagino muchos conferencistas anteriores también les hablan explicado. Y pues dentro de la prevención, nosotros en la Unidad Técnica de Ozono trabajamos muy, muy de la mano con los SENAS. ¿Y por qué? Porque aquí hay unos actores muy importantes para nosotros en el protocolo de Montreal, y es todas las personas que se dedican a las actividades de mantenimiento de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que son los que contratamos cuando nuestra nevera se daña, o las empresas de mantenimiento para los grandes industriales. Y necesitamos que ellos hagan una labor muy importante, que es aplicar las buenas prácticas de refrigeración. ¿Y eso qué es? Es evitar que hayan fugas en los sistemas, es evitar que se haga la recuperación y la remoción del refrigerante a través de sistemas cerrados, y no simplemente que dejen escapar el refrigerante a la atmósfera para luego llenar con otro. Y que si el refrigerante está bueno, si el equipo no se había quemado y simplemente tenía una falla de corrección rápida, pues se reutilice nuevamente esa sustancia, se vuelva a introducir, porque como decíamos, estas sustancias refrigerantes son súper estables desde que sean sustancias puras, y efectivamente pueden ser reutilizadas desde que sus condiciones lo permitan. Ya si hubo una quema de motor,
efectivamente, o una contaminación, pues ahí sí ya los refrigerantes tendrían que pasar la línea a la gestión de residuos y empezar todo el ciclo que lleva la gestión de residuos, es mirar las posibilidades de reciclaje, de valoración, de tratamiento y de disposición final. Si ya sale de las instalaciones como tales de la persona o del equipo que lo tiene. Y efectivamente, para esta segunda parte, pasando la línea del ciclo de gestión, también el país dispone de una red de recuperación, de reciclaje y de regeneración de gases refrigerantes para que puedan tener todas las R's totales en el país. Entonces, eso es un orgullo y es importante que ustedes lo conozcan para que sepan y para que exijan en sus actividades productivas, en sus oficinas, en sus casas, que cuando llegue alguien a hacer un tratamiento a un equipo de refrigeración de aire acondicionado, aplique las buenas prácticas o gestione a través de las empresas que están licenciadas para hacer esta gestión. Entonces, ¿qué es la red de recuperación, reciclaje y regeneración? La llamamos la red RRIR. Está compuesta por empresas que sirven como centros de acopio y otras como centros de regeneración, donde efectivamente los gases refrigerantes se reciben. Es más, todavía se reciben en las pimpinas comerciales realmente, pero los técnicos y las empresas de mantenimiento deben disponer de estos cilindros que les estoy señalando, no sé si mi cursor se ve, en el fondo, que son cilindros grises con amarillo, que son los cilindros adecuados para hacer operaciones de recuperación de refrigerantes. Estos cilindros comerciales en los cuales vienen los refrigerantes no son los adecuados para volver a recuperar un refrigerante del circuito de refrigeración, porque no están hechos para soportar las presiones y efectivamente pueden suceder accidentes. Entonces, una vez el técnico ha recuperado el refrigerante, puede acudir a un centro de acopio. El centro de acopio analiza las características de ese refrigerante y depende de las condiciones del refrigerante puede definir si la opción es reciclado, regeneración o efectivamente tratamiento térmico. Todas las opciones de gestión de ese refrigerante efectivamente pueden salir. Los centros de regeneración que vuelven y regeneran el refrigerante tienen equipos de laboratorio que hacen el análisis de las características del refrigerante para volverlo a introducir en el sistema industrial o el sistema donde se haya generado en condiciones óptimas para que siga brindando el uso, la actividad a la cual se le extrajo y pueda seguir en el ciclo productivo mientras las características lo permitan. Este es todo el círculo de la red de recuperación, reciclaje y regeneración. La red adicionalmente brinda otros servicios para que la gente conozca, identifica qué tipo de refrigerante es el que usted tiene en el cilindro para saber, porque muchas veces uno encuentra en los patios y atrás de las industrias que hay un cilindro pero que ni siquiera saben qué refrigerante es. Entonces existen unos equipos portátiles que permiten identificar el refrigerante y la pureza o no del refrigerante. También brindan el servicio de recuperación de refrigerantes de los equipos. Estos equipos de recuperación son en circuito cerrado para evitar que se liberen a la atmósfera. El transporte y la recolección, los centros de regeneración, esta es la máquina de regeneración del refrigerante, los análisis de calidad del refrigerante, la disposición final de los cilindros que contuvieron esos refrigerantes, los cilindros comerciales. Aquí la gente se ha especializado mucho en recuperar los remanentes siempre que se ha cargado un circuito con un refrigerante, siempre quedan trazas y remanentes en los cilindros. Efectivamente hay que recuperarlos antes de darlos a la gestión final. El suministro de cilindros de recuperación
y el almacenamiento de refrigerantes. Estos son los principales servicios dentro de los centros de acopio y centros de regeneración. Pero efectivamente ya tenemos completa la red. Tengo que compartir también esta noticia que es fresquita, que efectivamente fue aprobada la resolución para un horno de tratamiento térmico en el país para cerrar el círculo de la red RRIR para aquellos refrigerantes que efectivamente no fue posible su reciclaje y su regeneración. Y tenemos también la posibilidad entonces del tratamiento térmico, que está permitido también bajo la resolución 2267 del 30 de noviembre del 2018 y que efectivamente el 15 de febrero del año pasado salió la primera licencia ambiental para efectivamente que estas empresas tratamiento térmico con unas características muy importantes de todo el tratamiento de sus gases de emisión y todas las condiciones de operación se den para que efectivamente estas sustancias sean destruidas de la manera ambientalmente posible. Aquí van a encontrar en la presentación, no sale todo completo, pero todas las empresas que participan en la red de recuperación, reciclaje y regeneración de los gases y los principales contactos les queda en la presentación. Y adicionalmente, tenemos la app Gestione su gas refrigerante. En esta app ustedes pueden pedir todos estos servicios que tiene la red, les informa cuál es el centro de acopio o centro de regeneración más cercano a su sitio de generación del gas refrigerante, le orienta. Para los técnicos y empresas de mantenimiento hay efectivamente unos retos y unos logros para que obtengan cilindros o en su momento, dependiendo del tiempo en que estén, o máquinas de recuperación o cilindros cilindros para cargar los refrigerantes. Y bueno, hay información muy importante. En este momento, la app está tanto para Android como para Apple, pero está en mantenimiento. Entonces, para accesarla en este momento, aquí les dejo el link a través de la página web del ministerio, mientras se hacen las actualizaciones en los dos sistemas. Aquí está el proceso. Si ustedes quieren ser parte de la red, descarga la app, se registra, ubica el centro más cercano, solicita el servicio, gestiona el gas y revisa si hay retos o logros para poder cumplir y ganar. Entonces, pues, efectivamente, hemos hecho un recorrido de todo lo que podemos hacer frente a lo que es el ciclo completo de los gases refrigerantes y las soluciones que dispone el país para la gestión de ellos. Bueno, y por último, entonces vamos a hablar de los agentes de extinción de incendios. También pues todos los conocemos en todos nuestros lugares de trabajo, en todos los centros comerciales, en todos los restaurantes, en todas las cafeterías, siempre van a haber equipos de extinción de incendio. Me voy a referir específicamente más que todo a los de extinción portátil, es decir, a los extintores. Efectivamente, vamos a hablar un poquito del extintor más común en nuestro mercado, que es el Solcaflano o HCFC 123, cuáles son los impactos, cuál ha sido la evolución, cuáles son las alternativas y la gestión ambiental de los agentes de extinción de incendios. Entonces, efectivamente, al igual que con los refrigerantes, los agentes de extinción de incendios también han tenido muchas evoluciones. Y recordemos que el primer ciclo de las sustancias que trabajó el protocolo de Montreal, los agentes de extinción de incendio eran los halones. Y ustedes le preguntan a los ingenieros de vieja data si en sus actividades productivas o en sus sistemas de extinción de incendios, ¿qué sustancia manejaban? Los halones. Los halones eran a la adoración de toda la industria química porque las sustancias más estables y de mayor efectividad en la extinción de incendios son los halones, y todavía la gente extraña mucho los halones. Los halones no tenían en sus moléculas cloro, sino bromo.
que es la otra sustancia componente halogenado que también genera daño de la capa de ozono. Por eso también fueron de las primeras sustancias y con un alto potencial de agotamiento del ozono, los halones fueron de las primeras sustancias que salieron también para evitar el daño de la capa de ozono. Y fueron reemplazados por los hidroclorofluorocarbonos, que en este caso fue el más conocido, el HCFC 123, muy conocido en nuestra industria como el Solcaflan por un nombre comercial de un solo producto, pero no es que se llame Solcaflan, sino que efectivamente es el HCFC 123. Este 123 hoy en día ha sido reemplazado o está siendo reemplazado por el 227A, que se llama FM200 en su nombre comercial, o el HFC 236, que es el FE36 en su nombre comercial. Estos son ya hidrofluorocarbonos, es decir, los de la enmienda de Kigali. Ya no dañan la capa de ozono, pero todavía tienen potencial de calentamiento atmosférico porque tienen la presencia del flúor todavía. Y estamos luchando de que demos este saltico de rana, aquí está la rana saltando, para que la mayoría de las opciones pasen de una vez a las opciones definitivas en el sector de extinción de incendio, que hay muchísimas: el agua nebulizada, el CO2, las espumas de película acuosa, el polvo químico seco y los gases inertes, y no pasen aquí por los gases de efecto invernadero, sino que de una vez nos vayamos a alternativas definitivas. Entonces, estos sistemas, pues como les digo, existen varios sistemas de extinción de incendio. Los portátiles es principalmente a los que me estoy refiriendo en este momento, pero hay sistemas de inundación total para las actividades productivas y hay otros sistemas que no tienen ninguna de estas sustancias, que llama el protocolo de Montreal, los llama no in kind, que son los que no tienen gases de efecto invernadero ni de daño a la capa de ozono y que van definitivamente con otras sustancias que no controlamos. Entonces, al igual que la problemática en los refrigerantes, el problema ambiental de estos agentes de extinción de incendios es su tiempo de vida en la atmósfera, su potencial de agotamiento de la capa de ozono, su potencial de calentamiento atmosférico, y efectivamente, pues ese es el impacto ambiental que generan estas sustancias. El 1, 2, 3, el agente como para, qué pena que no les hablé. Estas sustancias en el argot del tema de extinción de incendios se llaman agentes limpios, como por si de pronto se me sale el término agentes limpios, y son utilizadas para eliminar incendios en aquellas instalaciones donde hay riesgo de chispa eléctrica y que no quieren que sea una sustancia que transmita conductividad térmica y que efectivamente apague el incendio, pero que no dañe las instalaciones si hay equipos de cómputo o algo. Por eso se llaman agentes limpios. Esta sustancia, la más usada en los extintores portátiles, como les decía, es el HCFC 123. Esta sustancia en el mundo se generaron diferentes mezclas, la mezcla B, C, D y E. Sin embargo, a nuestro país solo llegó el HCFC 123 puro, que es el que se usa y que está permitido para la extinción de incendio. ¿Qué pasó en Colombia? Yo sé que hay participantes de otros países, pero quiero compartirles con ustedes la experiencia que tuvimos en Colombia. En Colombia, el HCFC 123 es también una sustancia que se utilizaba para barrido de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Es de las pocas sustancias que controla el protocolo de Montreal que está líquida y que viene en caneca de 55 galones. Y igual que viene un refrigerante que es el HCFC 141B, cuya caneca también era muy parecida, azul oscura, que también viene líquido y que es un refrigerante que se utilizaba también para barrido en sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Como el 141B era más barato,
que el 123 en nuestro país empezó a usar el 141B como agentes de extinción de incendios. Entonces, la problemática que se dio es que hay muchos extintores, especialmente por empresas poco responsables, que llenaron estos extintores con 141B diciendo que era 123, que era Solcaflam, Solcaflam barato y Solcaflam caro. No entiendo la gente cómo, desde luego nadie es experto en extinción de incendios, ni yo misma, ni nosotros en nuestras casas, en nuestros restaurantes, en nuestras oficinas, y pues le compran a los que venden los extintores portátiles y efectivamente son extintores que no van a generar el efecto en caso de un conato de incendio y que no van a apagar. Al contrario, las pruebas que se han hecho es que aviva el fuego y no se logra el efecto. Entonces, esta problemática se dio mucho en el país, para que ustedes tengan mucho cuidado si tienen que comprar extintores, cómprenlos con empresas de reconocido nombre que efectivamente les den garantía que la sustancia que tiene adentro es el HCFC 123. Esta sustancia todavía está permitida para el uso en el país y todavía se permite hasta el año 2029. Entonces, está dentro del cronograma de eliminación, pero todavía se puede usar el 123 para extinción de incendio. Y aquí están los otros sistemas que efectivamente, como les presenté en el salto de rana, son las alternativas, pero ahí viene la otra problemática. Si ustedes ven la primera parte de las primeras 4 líneas, pues efectivamente estas alternativas que son HFC, a excepción de las fluorocetonas, las 2 últimas, son sustancias que tienen un muy alto potencial de calentamiento atmosférico, entonces como alternativas no son muy viables en el país y lo que estamos haciendo ahora es empezar todo el cronograma con la enmienda de Kigali de eliminación de estas sustancias. Y pues quedan las otras alternativas que ya no son in-kind, es decir, que no utilizan los agentes halogenados que dañan la capa de ozono y que producen calentamiento global para instalaciones. ¿Qué pasa con las alternativas? No todas pueden ser usadas en los sitios donde se usaban los agentes halogenados. El dióxido de carbono desplaza el oxígeno si usted lo dispara en un cuarto cerrado, por decir, en un cuarto, los servidores que son por lo general en cuartos encerrados, no podría usted disparar el dióxido de carbono porque efectivamente la gente que esté adentro se asfixia. Las espumas entonces pues dañan ciertos equipos de cómputo, el polvo químico seco tampoco es muy limpio, entonces el agua nebulizada deionizada ya no es conductora, pero pues efectivamente, entonces por eso es que aún persisten algunas necesidades de los agentes limpios para poderse seguir usando. ¿Cuál es nuestro mensaje desde el Ministerio del Medio Ambiente? Asesorémonos bien. Nosotros no somos expertos en extinción de incendios, pero hay empresas muy serias y muy reconocidas que les pueden dar las mejores alternativas en el tema de extinción de incendio y racionalizar el uso de los agentes limpios en donde efectivamente sea estrictamente necesario. Entonces, nuevamente, volvemos a nuestro círculo de gestión, nuestro triángulo invertido, donde tratamos de que sea al máximo la prevención, el aprovechamiento y por último la disposición final. Y aquí están las recomendaciones para todo el tema de extinción de incendios. Evitar el uso de los agentes extintores halogenados o agentes limpios en donde no sea necesario. Y para eso, pues tenemos que asesorarnos muy bien. Hacer el mantenimiento adecuado de los extintores y efectivamente aquí hay la problemática. Las empresas encargadas del mantenimiento y la recarga tienen que ser empresas muy serias que no les den a ustedes equipos con sustancias que no sean las adecuadas. Reutilizar efectivamente cuando el extintor permite que por condiciones de calidad y pureza se pueda reutilizar y mantenerlo ahí, porque si es un extintor en buenas condiciones que no se le han dañado ninguno de los mecanismos de accionamiento, efectivamente la sustancia tiene que estar adentro pura, tal como fue llenado.
y efectivamente llevar ya una vez que las sustancias no sean, que no estén en condiciones de reuso al tratamiento térmico o si hay opciones de aprovechamiento y valorización en este momento. Aquí hay unas recomendaciones generales para que nosotros como usuarios veamos que efectivamente haya una señal de alerta frente al estado de los extintores y para que las tengamos en cuenta. Y efectivamente, como les digo, no hay ninguna prohibición de hacer el uso del HCFC 123, comercialmente conocido como Solcaflan. Ese agente todavía se puede usar en el país hasta el 2029. Entonces, si les llega algún consultor ambiental a sus empresas o sus oficinas diciendo, es que ya no está permitido usar el 123, tiene que cambiarlo no tiene que cambiarlo, no tiene que cambiarlo. Y más si los extintores están en buen estado. Tenemos que ser racionales. ¿Quién nos puede brindar soluciones frente a la gestión? Nuevamente la red, ya tenemos varios gestores dentro de la red que también están haciendo la gestión de los extintores, del extintor final y de la sustancia, y a través de la misma app. También quería recomendarles que bajen de la página web del ministerio, ahí les dejo el link de la cartilla de buenas prácticas para el manejo de los extintores portátiles con 123. Hay muy buenas recomendaciones para usuarios finales, en especial en el capítulo 5, donde efectivamente están las recomendaciones para los que somos usuarios finales, las buenas prácticas para exigir a las empresas de mantenimiento de carga y recarga de extintores portátiles y pues las generalidades que hemos hablado aquí sobre la problemática ambiental de los agentes de extinción de incendios. Creo que, espero que no me haya pasado del tiempo, realmente yo acá me pierdo en la presentación. Quiero volver a la página de contacto de los organizadores, darle muchas gracias a los organizadores, principalmente a la Fundación Huellas Verdes, que fue tan amable en invitarme, y pues estoy atenta a cualquier pregunta o inquietud que haya al respecto. Sí, muchísimas gracias, doña Lady. Muy buena conferencia. Tenemos preguntas también para usted. El tiempo, pues realmente, si usted no tiene ningún problema, les podemos contestar, ya que esta es la primera sesión del Seminario Nacional Ambiental. Ya terminamos y nos conectaríamos nuevamente a las 2 de la tarde para seguir con la segunda parte del Seminario Nacional Ambiental. Esto quiere decir que tenemos un receso de almuerzo para que tanto nuestros conferencistas como nuestros asistentes y el equipo organizador puedan almorzar tranquilos y no hay ningún problema. Ustedes pueden dejar la página ahí o pueden ingresar nuevamente en el link que ya tienen para seguir conectados con el seminario. Entonces, doña Lady, podemos empezar con las preguntas, ¿te parece? ¿Listo? Sí, señora. Listo, vamos con la primera del señor Davis Molina. ¿Existe alguna investigación para la eliminación o tratamiento del gas SF6? No, en este momento nosotros no trabajamos ese gas, es el hexafluoro, ya se me fue el nombre. Este es un gas en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Creo que nacionalmente no hay ningún gestor autorizado, pero no sé si ustedes conocen. En la red no lo podemos tratar y no conozco empresas que lo esté tratando actualmente. Creo que lo están exportando, ¿no? Ok, listo. Tenemos otra pregunta. María Alejandra Tombe Serna dice, ¿tienen alguna guía o manual orientado sobre estas sustancias y los refrigerantes? Sí, sí tenemos varios manuales. Tenemos manuales de buenas prácticas en los refrigerantes. Tenemos manuales
están colgados, estaba pensando, sí, están colgados en la página web, pero con mucho gusto, como queda ahí mi correo, específicamente miremos cuál es la necesidad que tiene, si es desde el punto de vista de usuario final o si es desde el punto de vista de gestor de residuos o si es desde el punto de vista de servicio de mantenimiento y miramos cuál es el manual que más les conviene, porque tenemos tanto para gestión final de los equipos y de las sustancias y tenemos algunos manuales para algunos sistemas específicos de refrigeración doméstica, comercial o un manual general de buenas prácticas, mirando la necesidad con mucho gusto en mi correo y con mucho gusto les comparto la información. Listo. Doña Lady, pues si gusta puede compartir el correo por si alguien quiere tomarlo de una vez. Ah, ok. En la presentación está, pero acá estoy disponible. Eso. Ya a través de nuestro chat encontrarán el correo eh, donde ustedes pueden despejar también las dudas que tengan. Tenemos otra pregunta de Sandra Liliana Ruiz. ¿La responsabilidad de la gestión de los refrigerantes cuando se convierten en residuos es del proveedor, empresa de mantenimiento o de la empresa que los usa? ¿Cuál es la disposición final correcta de estos? Bueno, en este momento la gestión de los refrigerantes efectivamente, como siempre, es del generador. Ya una vez salen de las instalaciones del usuario final. Es decir, el generador es el que tiene la responsabilidad de dar la gestión adecuada a estos refrigerantes. Por lo general, el generador no es experto en refrigeración y ha contratado o una empresa de mantenimiento o ha contratado un gestor. Efectivamente, ahí median las cláusulas de contratación, pero es lo mismo que cualquier otro residuo peligroso. Se tiene que gestionar a través de los gestores autorizados y en el circuito de gestión adecuada. Entonces, el generador es el responsable y se tiene que contratar con empresas totalmente licenciadas. La gestión de los refrigerantes requiere licencia ambiental. Las empresas que les mostré ahí que hacen parte de la red son empresas licenciadas para este tipo de sustancias. Pueden existir otras empresas efectivamente que también estén licenciadas y que puedan brindar este servicio. No solo lo de la red que nosotros hemos promocionado, pues puede brindarle servicios. De pronto hay otras licenciadas, no las conozco, pero con tales que tengan la licencia para sustancias agotadoras de la capa de ozono o para HFCs, que son los gases de efecto invernadero. Bueno, aquí tenemos una pregunta que va conectada con lo que estamos hablando justo ahora. ¿Dónde se puede consultar el listado de gestores aprobados de refrigerantes? Bueno, ahí les di el link de los de la red. Ustedes saben que los listados en cada una de las autoridades ambientales están los listados de las empresas de residuos peligrosos autorizadas y dice efectivamente cuáles son los residuos peligrosos para los cuales tienen licencia ambiental. Y creo que también el IDEAN tiene un listado nacional de empresas de residuos peligrosos y ahí pueden mirar efectivamente cuáles tienen licencia ambiental para sustancias agotadoras de la capa de ozono. Recuerden que nosotros en la red tenemos como 3 tipos de empresas. Unas que se dedican a copiar y a mirar la primera opción, que es el reciclaje, es decir, solamente mediante procesos físicos lograr nuevamente que el refrigerante esté en condiciones de uso y devolverlo al sistema productivo. Y las otras ya son los centros de regeneración que tienen las máquinas adecuadas que mediante un proceso de cambio de temperatura rápido hacen decantar las impurezas del refrigerante y llevarlo nuevamente a condiciones que se permita el uso, hacen las pruebas de calidad y efectivamente también lo regeneran. Y la última empresa que participa de la red es la que obtuvo la licencia ambiental específica para el tratamiento térmico de estas sustancias refrigerantes. Pero en cada una de las autoridades está el listado de empresas autorizadas. No son muchas tampoco, ¿no?
Listo. Bueno, tenemos varias preguntas. Tenemos una pregunta de Warman Barreto. Él dice, para la identificación de peligros de los extintores, ¿se debe hacer utilizando el sistema globalmente armonizado? Perdóname, que no. Warman Barreto dice, para la identificación de peligros de los extintores, ¿se debe hacer utilizando el sistema globalmente armonizado? Ok. Eh, el rotulado de los extintores tiene sus propias normas. Existen las normas técnicas colombianas que efectivamente discriminan cómo tienen que estar rotulados los extintores. Ahí hay unas normas específicas y no son las mismas del sistema globalmente armonizado. Entonces, no cumplen esas, sino que cumplen otras porque son productos que efectivamente van para una función diferente y no es solamente un envasado de sustancia química. Bueno, ahí pues doña Lady nos dejó su correo por si ustedes quieren o tienen una duda como mucho más amplia para que ella se las pueda resolver. Vamos a ir con la última pregunta de Leiser Pinillo y dice, ¿los envases de estos gases refrigerantes una vez están vacíos requieren de la misma gestión? Los envases, efectivamente, la gestión que se les está brindando es primero que todo la recuperación de los remanentes en circuito cerrado, la, la, la puesta, la des, como tal, la desutilización del envase a través de aplastamiento o de generación de huecos o algo así que permita que no siga siendo utilizado y luego el aprovechamiento en siderúrgica. Esa es la gestión final que se les está dando a los envases y que efectivamente pues también está autorizada. Estaba tratando aquí de buscar porque a mí me habían informado mis colegas para el hexafluoruro de azufre si había alguna empresa, pero no me están diciendo nada, como para no dejarle la respuesta en, en ciernes. Y habíamos escuchado que de pronto se había una empresa que lo estaba recibiendo, pero no tengo la información. De pronto la persona que esté interesada en mi correo me vuelve a recordar la pregunta y yo consulto con mis compañeros de residuos peligrosos para ver si ya hay una empresa autorizada para la gestión del hexafluoruro de azufre. Listo, entonces en el chat quedó el correo de la señora Lady para que ustedes puedan escribirle si tienen una pregunta la cual ella les pueda resolver. Ahí está el correo para tener el contacto directo. Muchísimas gracias, doña Lady, por la conferencia, por el espacio que le brindó a Fundación Huellas Verdes y también a sus patrocinadores del Seminario Nacional Ambiental, un espacio, una charla ambiental donde muchas personas se han conectado, donde tenemos muchas preguntas y recordarles a todos nuestros asistentes que estas conferencias las pueden repetir las veces que ustedes deseen porque van a quedar en nuestras redes sociales. Una vez se termine el Seminario Nacional Ambiental, vamos a subir todo el contenido a redes sociales y también van a recibir nuestros asistentes su certificado de asistencia al Seminario Nacional Ambiental 2024. Vamos a tener un receso de almuerzo y regresamos nuevamente a las 2 de la tarde con la siguiente conferencia, el cual ustedes están invitados para que continúen en esta página web o si no, pueden ingresar nuevamente al link mucho más tarde. Si tienen alguna duda, también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, @huellasinnova, donde despejaremos todas las dudas que ustedes tengan para volver a iniciar o ingresar nuevamente al seminario. Las conferencias con las que vamos a continuar ahora es del señor Carlos Fernando Cadavid, director de sostenibilidad Urban Lab. Él va a hablar sobre la contaminación por residuos plásticos. Posteriormente estaremos con el señor Alfonso Rodríguez Pinilla. Él nos va a hablar acerca del efecto de la contaminación por plomo y mercurio en poblaciones vulnerables en Colombia y el mundo. Y finalizaríamos a las 4 de la tarde con Armando Albeiro González Álvarez hablándonos acerca de los planes de contingencia para el manejo de emergencias en sustancias químicas. Los esperamos nuevamente aquí en el Seminario Nacional Ambiental 2024 a las 2 de la tarde.